Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Reni Batista y se llama que bienvenidos a este canal, el canal RBB Tutorial, el canal del conocimiento. Esto es una nueva entrega sobre algoritmos computacionales o computacional, donde estaremos hablando de red de computadoras, tipos, clasificaciones, componentes y elementos, y todo lo que conlleve o que vaya de la mano con este tema tan interesante. Esta es una actividad o tarea asignada, como dije, de la materia algoritmos computacional, que me la imparte el maestro Amadi Suárez. Si se fijan donde dice enlace de mi video, ese es el link o enlace, bajo la redundancia, que yo voy a mandar cuando suba este video que estoy haciendo a YouTube para que el profesor tenga acceso a él vía a la presentación que están viendo en pantalla. Entonces, sin más que decir, comencemos. Como dije, el tema central es red de computadoras, donde estaremos hablando sobre la definición y todo lo que conlleva lo que se refiere a red de computadoras. Bueno, ahora hablaremos sobre la definición de una red o de una red de computadoras. Como vemos en la presentación, nos dice que una red o su definición es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos. Más fácil, podemos definir que una red de computadoras es aquella que hace referencia a un conjunto de sistemas informáticos independientes conectados entre sí, de tal forma que nos dan a nosotros los usuarios la posibilidad de intercambiar datos, mensajes, recursos y ofrecer hasta un servicio. Como se puede decir que una red es una especie de comunicación que requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. A través de esto podemos decir que si colocamos o tenemos dos ordenadores, por decirlo así, conectados entre sí, ya podemos considerarnos que tenemos una red de computadoras. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de redes, hablaremos de la definición de los tipos de redes. Comencemos. Bueno, ahora hablaremos sobre el primer tipo de red, que es Personal Area Network, o en sus siglas PAN, para llevar a cabo lo que será un intercambio de datos. Los terminales modernos, como serían ya los smartphones, tablets, ordenadores portátiles, e incluso lo que serían equipos de escritorios, que nos permiten hacer lo que sería una asociación o asociarnos a una red. Esto puede realizarse por un cable o un adaptador de la forma de lo que sería ya una red de área personal, que sería nuestro primer tipo de red que estamos viendo y observando en pantalla. Entonces, aunque las técnicas de transmisión más habituales son las siguientes: la memoria USB o el conector de firewall. Otro tipo de red que tenemos en cuenta sería Local Area Network, o en sus siglas, como pueden observar ahí, LAN. Si una red está formada por más de un ordenador, está recibiendo el nombre de Local Area Network. Sería una red local de tales características que puede incluir a dos ordenadores o dos computadores en una vivienda privada o en varias miles de dispositivos en una empresa, lo que quiere decir que interconecta lo que sería más de dos dispositivos o más de dos ordenadores en la red. Como nuestro número 3 de tipos de redes tenemos Metropolitan Area Network, o en sus siglas MAN, que sería básicamente una red de área metropolitana. Es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográfica cercana. Por lo general se trata de lo que sería una de las sedes de una empresa que se agrupan en lo que sería un área o en una red metropolitana por medio de líneas arrendadas o rentadas.
Por último, tenemos lo que sería Wide Area Network o WAN, mientras lo que serían las áreas o las redes metropolitanas que hablamos anteriormente, que se comunican en puntos que se encuentran cercanos unos de los otros en regiones o zonas rurales o en zonas de aglomeraciones urbanas. Lo que sería ya la Wide Area Network, lo que hace que son redes que amplían o son redes que amplían o se extienden, por decirlo de alguna forma, por zonas geográficas como países o continentes, entre otras cosas. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos componentes básicos de las redes. Componentes básicos de las redes. Para poder formar una red se requieren elementos como hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final, host, y dispositivos de red. Nuestro primer elemento que estaremos tratando será sobre el software, que si no mal nos recordamos es el que nos permite o le da la capacidad al usuario de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. El software es el sistema que también se ofrece como soporte para otros programas. Ponemos un ejemplo: sistemas operativos o servicios de aplicaciones. Tenemos aquí dos especies de, sería como de división o clasificación, donde tenemos que primero sería sistemas operativos de la red, que eso también incluye o va de la mano con el software, con nuestro primer elemento. Permite la interconexión de ordenadores para acceder a los servicios y recursos, al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo. Una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos casos, el sistema operativo de red es parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes. Punto número 2. Software de aplicaciones. Este nos dice que es en última instancia todos los elementos que se utilizan para que el usuario de cada estación pueda utilizar sus programas y archivos especificados. Este software nos dice o nos muestra o nos quiere dejar entender que puede ser tan amplio como se necesita, ya que puede incluir procesadores de texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, y áreas afines, sistemas especificados, correos electrónicos, entre otras cosas. Tenemos otro elemento que sería el hardware, que es otro de los elementos que hemos mencionado. Aparte del software, tenemos el hardware, como dije, otro elemento que mencionamos anteriormente. Podemos definir el hardware como un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que el hardware o cuál es la función, sería ya lo que sería lo que es traer el equipo, de lo que sería ya traer una tarjeta de red que nos permita a nosotros hacer un enlace entre los ordenadores, entre lo que sería ya redes inalámbricas. Por eso dice que es necesaria la intervención de lo que sería el hardware, o en este caso una tarjeta de red. Entonces, como último elemento tenemos protocolos de red, que no son más aquellos que designan un conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de lo que será una red de computadoras. Existen diversos tipos de protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes, destacando el modelo OSI y el TCP o IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI cuenta con 7 capas muy definidas y con un funcionamiento que diferencia, disculpen, lo que sería el IP con 4 capas de diferencias, pero que cambian las funciones existentes
que existen en las capas del modelo OSI, que estaremos hablando más adelante. Pues si acaso no entendieron, más adelante yo estaré explicando más a detalle a qué se refiere. Hablemos ahora sobre los dispositivos de usuario final. Comencemos. Tenemos ordenadores personales, son aquellos puestos de trabajo habituales de las redes dentro de una categoría de ordenadores, y más concretamente ordenadores personales que engloban todo lo que se utiliza para distintas funciones según el trabajo que se va a realizar o se esté realizando. Tenemos dos dispositivos más de usuario final, que serían terminal e impresoras. Cuando hablamos de terminal, disculpe, hablamos de muchas redes que utilizan este tipo de equipo en lugar de puesto de trabajo, lo que sería ya para la entrada de datos. Esto solo se reciben o los datos o se introducen los datos en este tipo de terminales, ya que trabajan unidos a lo que será un servidor, ya que el servidor en sí es el que procesa los datos y lo envía a las pantallas de datos a lo que serían ya los terminales. Tenemos también lo que serían impresoras, que son más que, o sea, son muchos de estos dispositivos, son capaces de actuar como una parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print de servidores, actuando como un intermedio o intermediario, disculpen, entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión determinado o determinada. Hablemos, hablemos ahora sobre los servidores, que son más o no son más que equipos que están a la disposición del usuario o cliente para ofrecer distintos o diversos servicios. Aquí tenemos una especie de lista de diferentes tipos de servidores con funciones diferentes, o sea que ofrecen un servicio diferente al cliente o al usuario. Tenemos como principal el servidor de archivos, que nos permite realizar lo que sería o este realiza lo que será el almacenamiento de los archivos, datos e informaciones, y a su vez lo distribuye a los clientes o usuarios por la red. También tenemos, si se fijan, el servidor de impresión, que es aquella o aquel que nos permite controlar lo que sería una o más impresoras y acepta trabajo de impresión de otros clientes de la red. Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta lo que sería ya las operaciones relacionadas con el correo electrónico Gmail de nuestros clientes o usuarios por medio de la red. Servidor de fax o fax, disculpen: almacena, envía, recibe, enruta y relaciona o se relaciona con funciones necesarias para lo que sea la transmisión, la recepción y la distribución de fax, que se distribuirían en este caso sería ya a los datos o informaciones de los diferentes clientes o usuarios en la red. También tenemos lo que sería servicio de telefonía, que realizan lo que serían funciones únicas y específicamente para lo que serían las funciones telefónicas o la de telefonía, donde se pueden ver lo que es un contestador automático realizando lo que serían las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de voz, almacenando también lo que serían los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o internet. También tenemos lo que sería el servidor proxy, que es el que está por aquí, si se fija, que nos dice que realiza un conjunto de funciones o nombre de clientes. Me explico. Un servidor de proxy lo que le permite o le da la posibilidad al usuario o cliente de aumentar lo que sería el funcionamiento de ciertas operaciones que él esté realizando, como depositar documentos u otros datos que soliciten o que el usuario o cliente solicite muy frecuentemente. Tenemos por último el servidor de acceso remoto, que es nada más
O sea, este se basa en controlar lo que serían ya los canales de comunicación vía a la red. Seguimos con esto, lo que sería ya los tipos de servidores, que aquí tenemos ya lo que serían los últimos tipos de lo que yo estaré hablando. Ya vimos una parte y estos serían ya los últimos, que tenemos aquí servidor web, que este es aquel que almacena documentos HTML, imágenes, archivos de textos, escrituras y demás material web. Servidor de streaming, que es aquel que nos permite, o que es aquel servidor que distribuye los archivos multimedia de forma continua, evitando que el usuario o cliente tenga tenga que esperar para la descarga completa de su documento multimedia o fichero. Servidor de reserva es aquel software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de almacenamientos de la red. Es aquellos servidores que nos permiten almacenar todo tipo de información en la nube o en la red. También tenemos lo que sería el servidor de autenticación, que no son más que aquellos que se encargan de verificar que un usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso. Tenemos lo que son servidores para los servicios de la red. Estos serían ya equipos que gestionan aquellos servicios necesarios propios de la red, los cuales pueden ser utilizados o serán utilizados por el cliente o usuario. Servidor de base de datos permite almacenar la información que utilizan las aplicaciones de todo tipo. Entonces, esta información que él almacena, él la guarda, la ordena y la clasifica. También tenemos lo que serían ya servidores de aplicaciones, que no son más aquellos que ejecutan ciertas aplicaciones. Usualmente se tratan de lo que sería un dispositivo de software que proporciona un servicio de aplicaciones a los clientes y usuarios. Tenemos también el servidor o los servidores de monitorización y gestión, que son aquellos que ayudan al usuario o al cliente a comprender, o como seguía diciendo, que ayuda a comprender al usuario lo que sería ya a la simplificación o el control de algunas inconvenientes. Me explico. Monitoriza lo que serían ya algunos inconvenientes que se puedan dar y buscar soluciones dentro de lo que sería nuestro sistema o vía web, vía red, disculpe. Almacenamiento en la red. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce por lo que serían los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos, conocidos como matrices de discos o arrays interconectados. Esto nos permite centralizar la información y dar una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Tenemos dispositivos de red. Los equipos informáticos descritos necesitan lo que es o determinan tecnología que forma la red en cuestión. Según las necesidades deben seleccionar los elementos adecuados para poder complementar el sistema. Aquí tenemos lo que serían algunos elementos o dispositivos de la red. Computador de red, enrutador, fuente de red y enrutador, puente de acceso inalámbrico. Como dije anteriormente que vamos a hablar del modelo OSI, que mejor dicho, que esas son sus siglas, pero realmente sería interconexiones de sistemas abiertos. Fue creado por la ISO y este se encarga, como dije ahora mismo anteriormente, de las conexiones entre sistemas abiertos. Esto es una especie de sistema o sistemas abiertos que abren la comunicación con otros sistemas. Como pueden ver en la imagen que
dispuesto para que ustedes observen y miren. Tiene lo que son las 7 capas de las que estuvimos hablando ahorita, que serían capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sección, capa de presentación y por última, capa de aplicación. Ahora hablaremos sobre las clasificaciones de las redes. Como he dicho anteriormente, hablaremos de las clasificaciones de las redes y tenemos la primera que sería por alcance y aquí tenemos todo lo que engloba esta clasificación. Red de área personal, que nos dice que es una red de ordenadores usadas para la comunicación entre los dispositivos de un ordenador o de ordenadores cercanos de una persona. Tenemos lo que se llama red inalámbrica de área personal, que hace referencia o que nos dice que es una red de comunicación inalámbrica para la comunicación entre dispositivos o ordenadores desde un punto de acceso a internet. Red de área local, que se basa que es una red o es una red que permite o limita lo que sería, o está limitada, mejor dicho, a una cierta zona especial, por decirlo así, ya que lo que dice es que relativamente su alcance es de un espacio de una habitación o de, por decirlo de alguna forma, ya o de un solo edificio, ya que su alcance es limitadamente pequeño. También tenemos lo que sería ya red de área local inalámbrica, que es aquel sistema de comunicación de datos inalámbricos muy utilizado como alternativa a las redes de área local, cableados o extensiones de estas. Tenemos lo que sería red de área de campus, que es una red de ordenadores de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica. También nos dice que red de área metropolitana, que es la que vimos anteriormente, es una red o sea, nos dice que es una especie de red a alta velocidad, es una red a alta velocidad, banda ancha, o sea que da una extensión más grande que una red de área de campus. Tenemos también red de área amplia, que nos dice que son aquellas redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa, utilizando diversos tipos de medios, satélites, cables, fibra óptica pública, entre otras cosas. Tenemos también lo que sería red de área de almacenamiento, que no son más aquellos que están concebidos para conectarse a servidores de matrices de discos, donde estos optimizan lo que serían ya el tránsito de datos sin afectar lo que serían las redes donde acceden los usuarios o los clientes. Red de área local virtual. Estas referencias es un conjunto de ordenadores que se encuentran conectados a la red, que estos se comparten recursos, entre otras cosas. Otra clasificación de la red, ya vimos por alcance, ahora veremos por tecnología. Tenemos red punto a punto, que esta es aquella en la que existen multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, de algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas que puedan transmitir diversos tipos de datos. Red de difusión se caracteriza por transmitir datos por un solo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. Red de multipunto se basa en disponer una línea o medio de comunicación cuyo o esta está compartida por todas las terminales en la red. Otra clasificación sería por grado de autentificación y tenemos como en primer lugar red
privada, que nos dice que es una red que solo puede ser usada por algunas personas y está configurada con clave de acceso personal, o sea que limita el acceso al cliente o usuario. Simplemente son las personas que tienen acceso por medio de la clave para poder acceder a la red privada. Se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una red de ordenadores interconectados capaz de compartir información y que permiten comunicar al usuario sin importar su ubicación geográfica. Al contrario de la red privada, una red de acceso público está libre, como dice, para todo público, ya que no lleva lo que sería una restricción o una clave de acceso. Última clasificación de las redes. Tenemos por servicio o función. Red comercial. Proporciona un soporte e información para una empresa o organización con ánimo de lucro. Tenemos también lo que sería ya red para el acceso, para el proceso, disculpen, de datos, donde este nos dice que proporciona una interfaz para intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo conjunta. Y por último tenemos lo que es red educativa, que es aquella que proporciona un soporte e información para las organizaciones educativas dentro de un ámbito del aprendizaje. Gracias, espero que les haya gustado este video tutorial donde hablamos de las redes de computadoras y sus elementos, componentes, entre otras cosas que iban relacionados con el tema. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.